Bien, apreciados estudiantes, un cordial saludo a todos. Continuamos entonces sobre la temática del origen de la vida. Voy a compartir pantalla con ustedes en este momento, de manera de que podamos darle una claridad a esta tema. Bien, entonces, recordemos algunos tópicos generales. Un mundo primitivo era ese planeta Tierra inicial y de alguna manera nos deja el planteamiento de cómo pudo haberse originado todo esto. Los impactos en la superficie y el comienzo de fenómenos volcánicos pudieron en un momento determinado crear un ambiente bien interesante y era un ambiente donde hay liberación de vapor de agua, anhídrido carbónico, metano, amoníaco y otros gases que posteriormente nos van a dar una idea de lo que vendría a ser los primeros componentes que darían origen a lo que llamaríamos unas biomoléculas que van a participar en las estructuras celulares. Entonces, cuando estamos un poco en lo que tiene que ver con el origen de la vida, varias situaciones se van a presentar y es, si tenemos los componentes, podemos hablar de una síntesis local. Podemos hacer una mezcla de la síntesis local o lluvia estelar, que vengan moléculas externas. Eso trae un problema. Una lluvia estelar implica que esas moléculas se formaron en algún lugar. Personalmente me gusta un poco la síntesis local. Y bueno, algo que escapa un poco a, digamos, a lo que yo llamaría el método científico y es origen por un gran diseñador, un origen sobrenatural o creación. No es tema que podamos traer a un curso de estas características, muy respetable indudablemente, pero vamos a seguir los principios de procesos que sean demostrables. Entonces, tomemos un poco el aspecto que hace referencia a la evolución química. Y la evolución química, digamos, puede en un momento determinado ser un elemento que nos ayuda a entender cómo es, digamos, la reunión de de estos factores para que armen las primeras biomoléculas que constituirían las estructuras celulares. Cuando se revisa un poco la historia de la ciencia hasta el siglo XVIII, había una corriente que se denominaba el vitalismo. ¿A qué se refiere digamos, esta postura? Y es que eh, en ese momento, cuando hablábamos de componentes orgánicos, pues el pensamiento general era que solamente se formaban a partir de seres vivos. Bueno, Friedrich Wöhler en 1828 sintetiza la urea en el laboratorio, algo que solamente había podido ser purificado a partir de excretas de animales y bueno, eso cambia un poco la perspectiva. Inmediatamente este hallazgo dice, bueno, si esto es cierto, es posible que otros compuestos orgánicos puedan fabricarse. En 1924, Alexander Oparin, un bioquímico ruso, lanza una publicación sobre un posible origen de la vida. Él argumenta algo bien interesante y es que la vida celular, la que conocemos, la célula, la que va a ser prácticamente protagonista en el curso, tuvo un comienzo a partir de síntesis prebiótica. Es un poco el planteamiento. Alexander Oparin pues hace digamos, una muy buena postura, una buena revisión al respecto. Pero en 1953 Stanley Miller diagrama un experimento tomando esta propuesta y esto buscaba realmente corroborar la hipótesis de Oparin, que presumía como condiciones de partida varias características. Él iba a diseñar el experimento. Aquí miramos una fotografía de la época. La idea es que inicialmente él cometió un error experimental y fue que incluyó oxígeno, pero la verdad es que después él se dio cuenta que esta atmósfera oxidante no era la adecuada. Entonces, en ausencia de escasas cantidades de oxígeno, él repitió el experimento. Había oxígeno en la mezcla, sí, pero combinado con otros compuestos de manera que estuviera ligado. Una abundancia de carbono, probablemente, digamos, en la mezcla a partir de CO2.
hidrógeno también en la mezcla ligado a moléculas, digamos el nitrógeno eh, a partir, digamos, de urea. Esto daría, digamos, a la mezcla la presencia de un componente que es vital a nivel de las moléculas orgánicas. Y prácticamente esta mezcla hace que se semeje a una atmósfera primitiva. De hecho, los estudios modernos de erupciones volcánicas indican que esa atmósfera puede existir en condiciones naturales. Pues bueno, aquí está el planteamiento de ese proceso de Stanley Miller. Él realmente genera unas descargas eléctricas continuas. En estas descargas eléctricas hace pasar este vapor que ha sido calentado. Esto semeja un poco la atmósfera primitiva. Y a medida que se van se van generando estas descargas, se van colectando posteriormente, ¿cierto? Cuando estos componentes llegan a un proceso de enfriamiento, todo lo que en un momento determinado genera, digamos, en términos de síntesis, en ausencia de formas celulares. Pues bueno, este planteamiento es bien interesante. Él logra aislar algunas moléculas orgánicas, algunos aminoácidos, de pronto algunos exóticos, algunas pequeñas cadenas de ácidos grasos, algunos componentes como ácido láctico, que es parte, digamos, es una molécula orgánica, es un intermediario metabólico. Y él realmente propone que la Tierra primordial no es el lugar que conocemos actualmente, es muy diferente del de nuestros días. Habían grandes cantidades de energía y él lo representa con estas descargas eléctricas. Él realmente semejaba a esas tormentas primitivas. Y él dice, mire, el océano es muy parecido a lo que acabo de plantear, es una sopa de compuestos orgánicos formados por procesos inorgánicos. Bien, estos experimentos iniciales de Miller y otros ensayos posteriores, porque realmente hubo una serie de experimentos, realmente no probaron que la vida se originó de esta manera. Lo único que él decía es, mire, la verdad es que las condiciones existentes en el planeta hace más o menos 3 gigas, 3.000 millones de años, fueron tales que pudo haber tenido lugar la formación espontánea de macromoléculas orgánicas y él logró aislar algunos componentes muy básicos. Bueno, Mm, las simples moléculas inorgánicas que Miller puso en su aparato dieron lugar a la formación de una variedad de moléculas complejas a medida que transcurría el experimento, uno que otro aminoácido, ¿verdad? De pronto algunos ácidos grasos cortos. Y esto pues fue realmente muy esperanzador en términos de que podía dar una explicación de cómo se originaron las moléculas iniciales que formarían las formas celulares. Indudablemente su experimento tuvo detractores y tuvo detractores porque decían que las descargas eléctricas que formaban las moléculas podían destruirlas. Hizo una muy buena defensa al respecto diciendo que el mar primitivo era muy grande y que muy posiblemente no era un balón de laboratorio, sino una gran extensión donde las moléculas recién sintetizadas podían no quedar expuestas a esas descargas y podían asociarse con otros componentes. Mm, Sobre los aminoácidos también le discutieron, pues realmente no eran aminoácidos que se encontraran habitualmente en las proteínas, que son una de las biomoléculas más importantes de la vida. Entonces él argumentaba que pues estábamos realmente con una pequeña muestra experimental y que probablemente en el curso del tiempo se podían haber formado algunos aminoácidos no tan exóticos como los que se habían formado originalmente. Pues bien, ¿qué sucedió con todo este calvo primordial? Es lo que él propone posteriormente. Dice, mire, es inevitable la interacción molecular, aumenta la concentración. Al aumentar la concentración se generan por contacto y algo de fuerza, digamos, de energía externa, moléculas más complejas, unas moléculas mucho más grandes. La propuesta es que lo primero que se forman son lípidos que finalmente terminan asociándose a, digamos, a estructuras que le dan algo de polaridad y son los fosfolípidos. Y esto nos da el origen a lo que serían formas micelares. ¿Por qué tan importante esta parte? Porque la formación de estas micelas o pseudomicelas en un momento determinado van a participar en la formación de membrana. Y la formación de membrana es un punto de partida. Es un punto de partida bien interesante porque esto sería prácticamente el arranque de la primera forma independiente con una especie de medio interno. Y eso sería la primera célula primitiva.
La actividad enzimática no es la actividad enzimática o metabolismo que conocemos actualmente, de ninguna manera. Realmente la primera actividad enzimática no fue gobernada por las proteínas modernas, ¿verdad? De esas conformaciones tan complejas actuales. Mm, Lo que se tiene es que probablemente la actividad metabólica fue regida por ácidos nucleicos, fundamentalmente estructuras de RNA. Entonces se habla de un mundo de RNA inicial donde estas moléculas tenían la capacidad de hacer catálisis y llevar información, es decir, podían cumplir las dos funciones en las que están repartidas actualmente el DNA y el RNA. De hecho, el ácido ribonucleico, ¿cierto? El ribosomal actual es una representación bastante cercana de lo que pudo haber sido la catálisis primitiva. Y eso de alguna manera iba a proveer de una actividad metabólica que es fundamental para cualquier célula. La unión de este lípido o fosfolípido básico primario que nos da estas membranas y el hecho de poder secuestrar algunos de esos RNA dentro de esta estructura nos daría entonces la primera célula básica, muy primitiva, es una forma celular digamos, muy simple. Este ácido nucleico atrapado, pues nos va a dar la posibilidad de dar las dos funciones, catálisis y la parte, digamos, de lo que se llamaría algo de manejo y transmisión de información. Y aquí aparece entonces Luca. Cuando hablamos es el Last Universal Cellular Ancestor, es un mundo primitivo donde tenemos una célula básica, no es una célula muy atractiva, realmente es una bicapa lipídica que ha encerrado un ácido nucleico, pero cumple las funciones celulares necesarias, ¿verdad? Reúne las características de los seres vivientes. Y la razón es muy sencilla, la membrana es el punto de partida para esa individualidad celular característica que conocemos en nuestras formas celulares. Y el RNA tiene las dos condiciones fundamentales de la vida y es llevar algo de información, pero al tiempo metabolismo. Bueno, aquí la vemos, sería la primera célula que daría origen a todo lo que conocemos en este momento como formas celulares. Eso nos lleva a un planteamiento muy importante y es cuáles son las características entonces de los sistemas vivientes para que consideremos algo tan básico como un buen punto de partida. Y realmente un buen punto de partida a partir de algo muy básico y es una cantidad de lo que llamaríamos unos elementos básicos primarios en esa atmósfera. Pues bueno, bioquímicamente los sistemas vivientes se van a separar de otros sistemas químicos, entre otras, por las siguientes características. Una membrana, Luca tiene una membrana, es el organelo que separa el medio interno del medio externo. Esto nos va a dar una característica de individualidad. La presencia de enzimas y otras moléculas complejas esenciales para procesos necesarios que nosotros reunimos en una palabra que denominamos metabolismo. Claro, cuando imaginamos metabolismo pensamos inmediatamente en biocatalizadores proteicos actuales y no es la situación. Realmente estamos hablando de un catalizador mucho más básico y probablemente el RNA sea el protagonista. Y de alguna manera la capacidad de reproducirse es la tercera condición de las formas vivientes. Es decir, reproducirse de una generación a otra, pues implica que tenemos que transmitir información y la mayor parte de los organismos actuales usan el ADN como material hereditario. Es lo que transmitimos. Es esa cantidad de instrucciones para qué, para que esa célula siga siendo funcional. Recientes evidencias muestran que el RNA, sin las ribosimas, podrían haber sido el primer ácido nucleico formado y sobre este aspecto, pues surgió un premio Nobel de Walter Gilbert, se refiere a esta etapa como el mundo del RNA. Este RNA entonces va a reunir una condición importante y es que va a cumplir la actividad catalítica fundamental para que haya metabolismo en forma inicial, que después se especializaría en lo que tendría que ser las formas proteicas actuales y independizando un poco la información de la actividad metabólica. Y ese RNA indudablemente iba a diversificar en otras funciones, pero a partir de él se formarían las macromoléculas actuales, la gran biblioteca que es el DNA. Bueno, pues la evidencia fósil indica que las formas celulares más básicas aparecieron en la Tierra hace más o menos 3.8 gigas, 3.800 millones de años, ¿verdad? Unas formas muy básicas,
con las que arrancaría todo lo que conocemos en la actualidad. Aquí tenemos entonces esa forma primitiva, ahí tenemos al Luca en la base inicial. Esta es una versión muy simple y modificada del árbol filogenético universal. Esto lo estableció Kawes y su discípulo Gary Olsen. Esto muestra el mundo celular. No incluimos las formas acelulares, es decir, virus, viroides y priones no están acá. Pero la idea es que aquí en la base fundamental está esta forma celular inicial y a partir de ella vamos a tener una cantidad de modificaciones y evolución celular para originar realmente esas tres líneas importantes que son las bacterias, ¿cierto? El reino bacteriano típico, las arqueas, digamos, son los parientes más cercanos a esas células primitivas, lo que están en ese grupo donde están las hipertermófilas, con unas capacidades impresionantes de resistir altas temperaturas, y ese grupo eucaria, que es una cantidad de, digamos, de transformación continua de células para dar origen a las asociaciones celulares que darían origen a lo que son animales, plantas, unicelulares también, con estas características, con una particularidad, y es que tienen un verdadero núcleo. Entonces aquí nosotros vamos prácticamente a dividirnos en dos grupos a partir, digamos, de esos procesos de modificación, y están los procariontes y los eucariontes. Bien, esta imagen es una imagen tomada y modificada de Life del año 2012, que no ha sufrido muchas modificaciones posteriores. Nos muestra un poco que lo que se necesita es tiempo. Aquí está la evolución molecular. Cuando uno mira las primeras células, lo que hay hacia atrás realmente es una síntesis prebiótica. Aquí está la formación de la Tierra, un poco el enfriamiento, esas, digamos, grandes tormentas primitivas, la presencia de agua, la estabilización de una hidrósfera es fundamental. Empieza un poco la actividad, digamos, prebiótica química, se va a generar esas primeras moléculas de RNA, ¿verdad? Que van a dar ese mundo inicial donde el RNA es dominante en términos catalítico y en términos de información, y el poder formar unas primeras membranas haría que aparezcan las primeras formas celulares. Pues bien, realmente aquí hay una imagen de un microorganismo celular, una arquea, es lo más cercano a esa célula primitiva, no es muy atractiva la célula, pero bueno, reúne las condiciones. Lo que observamos realmente es que tenemos una membrana, ¿cierto? Y en muchos casos, una estructura mucho más rígida, algunas veces pared, que va a separar el medio interno del medio externo. Esta formación realmente requiere la intervención de elementos muy básicos de arranque. Cuando vimos el experimento de Miller, realmente él incluyó cosas muy sencillas. Dióxido de carbono iba a proveernos de lo que sería en un momento determinado carbono y oxígeno, algo de metano para más carbono, ¿verdad? Dentro de la estructura. Podemos encontrar indudablemente amonio, ¿cierto? Cianato amónico, muy probablemente, que nos iba a proveer de nitrógeno, ¿verdad? Y la idea es que a partir de esto vamos a obtener unas moléculas mucho más complejas. Y cuando hablamos de moléculas más complejas, la formación o el tiempo es suficiente para que en algún momento empecemos a formar unas estructuras proteicas muy básicas, unos fosfolípidos muy básicos, probablemente con una previa formación de ácidos grasos. Si seguimos, miramos unos ácidos nucleicos con diferentes funciones y suficiente tiempo para ir especializando, y la asociación en unas aglomeraciones supramoleculares podrían haber dado origen realmente a membranas y las células actuales. El asunto es que posteriormente se dan modificaciones y especializaciones donde podemos armar comunidades celulares, y estas comunidades celulares en un momento determinado generan, digamos, agrupaciones que tienen actividades muy específicas, órganos, sistemas, y a partir de esto se forman los multicelulares. Pues bien, aquí está el mapa del universo. Lo he traído por una razón fundamental. Esto es un mapa del universo tomado de la Universidad Johns Hopkins, desde la Vía Láctea hasta el borde de lo visible, así lo denominan ellos, 2 billones de galaxias.
Esto es, la fuente es el telescopio espacial James Webb, de creo que han oído hablar muy frecuentemente de él en noticias científicas. Y lo traje por una razón. Cuando uno mira las características de lo que es la formación de las primeras células, realmente llega a un cuestionamiento muy profundo. Uno mira esta imagen y es una imagen muy pequeña de lo que podría ser el cosmos. La pregunta que uno se hace es, ¿existe vida en cualquier otro lugar del universo? Y la razón es que si las leyes de la física y la química se cumplen en cualquier lugar, ¿esto qué implicaría? Implicaría que probablemente hubieran condiciones similares en muchos otros mundos, en esos exoplanetas parecidos a la Tierra, donde se pudo dar una situación de evolución celular y formación muy parecidos. Pues bien, eso nos trae entonces a un punto bien importante, y es de bioelementos a las biomoléculas. Vamos a desglosar un poco esta parte, viendo un poco la propuesta digamos, de Stanley Miller. Pues indudablemente tenemos que darle protagonismo a algunos de esos elementos que participaron en la conformación celular. ¿Cuál es el principio fundamental? Yo vuelvo a colocar aquí Luca en la base. El principio fundamental es que todas las formas de vida, desde la célula bacteriana más pequeña hasta el ser humano, están formadas por los mismos elementos químicos que se utilizan para elaborar los mismos tipos de moléculas. Estamos en un círculo vicioso. Cuando estudiamos la química orgánica y empezamos a asociar las formas celulares, inmediatamente vemos que esa química orgánica no es que sea repetitiva en términos que sean amigas, pero son pequeñas modificaciones. Entonces, la química de la materia viva es similar en todo el mundo biológico. Indudablemente, esta continuidad de los procesos bioquímicos refleja un origen evolutivo común de todas las células y organismos. Estamos hechos de lo mismo. Y no es realmente muy complicado establecer ese modelo, porque sabemos que provenimos de una abuela celular central, que es Lu. La primera pregunta que uno podría hacerse cuando ve este planteamiento de síntesis prebiótica, esta química particular, similar, es: ¿por qué son esenciales los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio para la vida? Cuando uno mira una panorámica de la constitución celular y se pone a mirar un poco lo que hay a nivel del cosmos, se da cuenta que probablemente el hidrógeno y el helio son un poco más abundantes. ¿Por qué agrupar realmente nuestras conformaciones estructurales a otros componentes químicos? Bueno, eso nos lleva a un punto bien importante, que son los bioelementos primarios. La razón es que necesitamos grandes moléculas y bastantes complejas. Realmente un universo hecho de hidrógeno y helio sería de una extraordinaria inestabilidad. Y tenemos una particularidad, y es que nos hemos formado en medios acuosos. Todo este proceso, ¿cierto?, que se ha dado desde esas moléculas básicas a estas estructuras posteriores, mucho más complejas, realmente implican de un modelo donde haya una asociación bastante estable. Pues las criaturas que forman nuestro modelo biológico están formadas fundamentalmente por muy pocos elementos. Básicamente lo que encontramos es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que es lo que llamamos bioelementos primarios. Y es la asociación de estos componentes los que finalmente van a participar en esas macromoléculas. La abundancia de oxígeno e hidrógeno en los organismos, digamos, vivos, lo que llamamos nosotros nuestro modelo biológico, se explica en parte por un importante papel que desempeña el agua en la vida terrestre. Nos formamos en un medio acuoso, y realmente ese medio acuoso está dentro de nosotros. Ese mar primitivo sigue adentro, porque estamos embebidos en un medio acuoso, estamos altamente hidratados. Nuestras células están tremendamente hidratadas. Vivimos realmente en un medio donde ese medio acuoso sirve como vehículo de sustancias, como un sistema comunicante, como un sistema metabólico, donde disolvemos componentes para que puedan entrar en contacto con catalizadores, para que puedan entrar en contacto con receptores en un momento determinado. Es un poco de esa función como un disolvente universal de todo lo que tenemos, pero al tiempo, ¿cierto?,
un sistema que nos permita llevar sustancias a todas esas comunidades celulares que se formaron por especialización. Los elementos carbono, hidrógeno y nitrógeno, cuando uno los toma estos elementos primarios, tienen también una importancia muy ligada a ellos, y es que tienen una fuerte tendencia a formar enlaces covalentes, a compartir electrones, y esto de alguna manera, aunque hayan algunas ligeras diferencias de electronegatividad entre algunos de ellos, esos enlaces covalentes son bastante fuertes. Y si volvemos a tomar la situación de esa gran estabilidad que se requiere en los medios acuosos, estos medios covalentes son tremendamente importantes, estos enlaces covalentes son tremendamente importantes. Y la razón es, si nos sometemos a otro tipo de enlazamiento, tipo paraiónicos, probablemente vamos a tener una extremada, digamos, debilidad frente a los medios acuosos. La posibilidad de formar enlaces simples, dobles y triples, principalmente el carbono, y bastante versátil en este aspecto, permite formar una gran cantidad de compuestos orgánicos, y esto da una gran diversidad molecular que está implicado en una gran cantidad de funciones. Definen que un poco el seleccionar estos elementos empieza a jugar un poco en tener una gran cantidad de moléculas que participan en diferentes funciones celulares. Cuando tomamos un poco la panorámica general, y para no volver esto una clase de química, tenemos entonces estos elementos de primer nivel: carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, de gran abundancia en todos los organismos. Los vamos a encontrar y son los más abundantes. Realmente me gustaría que los recordaran como estructura. Cuando uno encuentra estos bioelementos primarios o de primer nivel, generalmente vamos a enfocarnos en estructura celular. Entonces tenemos las asociaciones carbono-carbono que pueden estar implicadas, por ejemplo, en fosfolípidos. Podemos tener enlazamientos tipo nitrógeno-carbono en unas asociaciones especiales que pueden formar aminoácidos, implica proteínas. Podríamos tener algunas asociaciones, digamos, también para armar, digamos, ácidos nucleicos con enlaces covalentes, de pronto con algunas participaciones de bioelementos secundarios, sí, pero en general la participación de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno es una constante en la parte estructural de lo que es la conformación celular. Si seguimos en el proceso, vamos a encontrar los bioelementos secundarios. Estos están en todos los organismos. Entonces, no solamente es la parte estructural, sino la dinámica celular. ¿Qué tenemos a nivel del segundo, a nivel, digamos, de lo que son elementos secundarios? Están en todos los organismos, debe implicar que cumple una función que es primordial. Si tomamos calcio, puede ser un cofactor a nivel de lo que son biocatalizadores, pero si uno toma el calcio, puede ser estructural, por ejemplo, cuando miramos las estructuras óseas. Si miramos el cloro, por ejemplo, o el potasio o el sodio, es equilibrio, manejar balances hídricos y electrolíticos, ellos están muy implicados y sabemos que somos muy dependientes de esos equilibrios acuosos. Si yo tomara magnesio, por ejemplo, es realmente fundamental en muchos de los procesos del metabolismo, y sobre todo rutas centrales que se repiten en las diferentes formas celulares. Si tomamos, por ejemplo, azufre, tiene muchas particularidades. Puede estar asociado, por ejemplo, a conformaciones estructurales de proteínas. Puede estar asociado, por ejemplo, a ciertas estructuras de componentes que pueden funcionar como catalizadores orgánicos. Si yo tomo el fósforo, es crítico, es tan crítico que algunos autores, por su participación, considerarían que debería ser un nivel primario, pero realmente su abundancia no da para tanto, ¿sí? Sin embargo, el fósforo está implicado, por ejemplo, en las estructuras que se asocian a ácidos grasos para formar fosfolípidos. O tomamos nosotros también el fósforo, por ejemplo, cuando estamos hablando en un momento determinado ya de funciones, digamos, de activación de ciertas moléculas biocatalíticas, o cuando hablamos de lo que es la columna vertebral de asociación de los ácidos nucleicos. Entonces, probablemente por concentración no es tan importante, pero por funcionalidad sí. Sin embargo, por concentración sigue siendo un bioelemento secundario.
Hay otros elementos que podemos encontrar distribuidos a nivel celular que llamamos oligoelementos. No voy a entrar en detalle sobre ese aspecto porque eso de alguna manera puede estar más implicado a un curso de profundización cuando uno mira la parte de bioquímica celular. Entonces, cuando uno mira esta panorámica, realmente lo que tiene es que al final somos átomos. En la realidad, estamos constituidos por una asociación bien interesante de átomos y solo una pequeña y muy reducida, digamos, cantidad de lo que sería la tabla periódica. Cuando miramos toda la tabla periódica, realmente estamos constituidos en términos estructural por menos del 1% de todo lo que está ahí. ¿Sí? De pronto estaría hasta exagerando, pero es alrededor de un 5% de todo lo que está ahí en términos estructurales. ¿Sí? Pero esa asociación entre ellos es lo que arma finalmente las biomoléculas. ¿Sí? Las biomoléculas, digamos, como un elemento participante fundamental. Esas biomoléculas tienen un pequeño tránsito y es que tienen ladrillos de construcción. Realmente no tengo una proteína como tal, sino tengo el pequeño ladrillo de construcción molecular que es un aminoácido. ¿Sí? No tengo en un momento determinado un polímero de carbohidratos, sino tengo los monosacáridos iniciales. Entonces hay un pequeño tránsito molecular para llegar a estas macroestructuras. Y esa parte realmente ha sido una conformación en un momento determinado, un proceso evolutivo molecular, y es lo que uno llamaría la evolución jugando a la coherencia de la vida. Entonces, cuando miramos un poco esa parte de biomoléculas, definitivamente en forma general, los libros de biología y los libros de bioquímica se centran por lo menos en cuatro grupos fundamentales que tienen indudablemente modificaciones, pero que se reúnen en cuatro, digamos, en cuatro componentes básicos. Voy a dar algunas definiciones más relevantes. No quiere decir que estos componentes no tengan otras funciones. Cuando hablamos de proteínas, la base, digamos, ese tránsito que hablaba hace un momento, la unidad o ladrillo de construcción son los aminoácidos, es la unidad básica de construcción. Quisiera como que la recordaran como actividad biológica. Si lo definiera en otras palabras, podría decir perfectamente que vivimos la dictadura de las proteínas. Son catalizadores, participan en equilibrios, en términos de equilibrios muchas veces de equilibrio oncótico dado por la presencia de proteínas en los medios extracelulares e intracelulares. Las proteínas realmente funcionan también como defensa, funcionan también con procesos de señalización, es decir, tienen una diversidad tan amplia de funciones que prácticamente somos dependientes de esa actividad que ellas ejercen. Cuando hablamos de carbohidratos pueden tener diferentes situaciones funcionales, pueden ser modificados y servir estructuralmente o sirve como marcaje, pero en forma general, en la biología al inicial siempre nos muestran un poco la parte energética. Generalmente los carbohidratos constituyen en sus procesos de metabolismo las generaciones de energía, las rutas centrales del metabolismo. Cuando miramos los lípidos, cuesta trabajo clasificarlos. Cuando miramos los lípidos, realmente siempre los asociamos con la membrana y por eso generalmente les damos una participación muy estructural. Pero cuando entramos más en detalle con ellos, nos vamos a dar cuenta que podrían ser también moléculas que participan en señalización. Es decir, no solamente estructuras, son moléculas que también pueden ser energéticas cuando hablamos de almacenamiento de ácidos grasos. Y finalmente, creo que hay una de las moléculas que no requiere mucha presentación y son los ácidos nucleicos. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, inmediatamente es casi una impronta que tenemos. Somos la generación del genoma humano. Bueno, o son ustedes la generación del genoma humano y hablamos de información. Cuando hablamos de información, entonces tenemos diferentes especificaciones. Hablamos de ácidos nucleicos en términos de la gran biblioteca como es el DNA, pero tenemos indudablemente las actividades de una molécula, digamos, más sencillas estructuralmente, pero no menos complejas, como es el RNA, donde tenemos una diversidad, digamos, de actividades, un RNA ribosomal que es catalítico, un RNA mensajero que es el que lleva las instrucciones para el funcionamiento celular, y tenemos lo que es el RNA de transferencia que lleva los aminoácidos que van a participar en la estructura proteica. Es necesario hacer una reflexión a lo que vendría a ser lo que es esa parte molecular de la vida.
Cuando uno hace una apreciación de todo esto, y generalmente los libros de biología tienden a confundir a la mayoría de los estudiantes, y la razón es que todo libro de biología inicia un poco con unos capítulos de química que es necesario para poder entender estas cosas. Sin embargo, hay que hacer varias reflexiones. Cuando uno mira las macromoléculas orgánicas, que son características de la vida o de lo que está vivo, pues son estructuras muy diversas, muy interesantes. Pero ni la celulosa, ni el almidón, que puede ser algo energético, la celulosa que es estructural, ni las proteínas aisladas que pueden tener una gran diversidad de funciones, ni los ácidos nucleicos por sí solos, en todas las posibilidades funcionales que tienen, reúnen realmente las características de la vida. Realmente, para reunir lo que llamamos nosotros esa identificación de lo que podemos señalar que está vivo, es la asociación. Solamente cuando estas y otras moléculas se organizan en los sistemas complejos interactuantes que componen la célula, es cuando nosotros cruzamos esa frontera que separa lo no vivo de lo que está vivo. La célula es entonces lo que da esa coherencia, ¿verdad? La célula es la unidad más pequeña de la vida y es donde finalmente vamos a centrar todos nuestros esfuerzos a partir de esta primera visión que hemos dado hasta este momento. Entonces, hay una imagen muy interesante de la parte evolutiva de esto, y es cómo las células en un momento determinado surgen de algo muy básico, y es un poco la evolución molecular, un pequeño video disponible de forma libre en la web, pero que he traído para que puedan apreciar. Vamos a resumir en menos de 6 minutos, por lo menos unos 5.000 millones de años de evolución. Indudablemente hay una parte inicial que no tiene que ver en el planeta Tierra, ¿sí? Que es un poco el origen del universo. Pero a partir de este momento, más o menos hablamos de unas 4.8 a 5 gigas de algo más local. Lo que es inicialmente es después del Big Bang, y es la formación de algunos elementos básicos primarios, los primeros elementos de la tabla periódica, y luego la constitución de todos los elementos mucho más pesados. Apreciémoslo, por favor. Si todo este proceso que observamos se ha formado en otros exoplanetas, definitivamente deben haber otras expresiones de vida, o diferentes o muy similares a la nuestra. Indudablemente nos centramos, ¿sí?, en lo que ocurrió localmente. Toda esta conformación de la materia va a generar un planeta que ha expresado la vida, y bueno, y nuestro estudio de la vida realmente es un estudio local. Buscamos cosas similares por fuera, pero todo indicaría que es posible que esto que apreciamos se hubiera dado en algún lugar. Una, un sol, planetas en proceso de formación, una superficie eh, en enfriamiento,
tormentas primitivas, bombardeos moleculares que hubieran podido enriquecer las moléculas locales, grandes catástrofes, ¿verdad? Pero cada catástrofe indudablemente pudo traer un nuevo comienzo muy prometedor. Aquí vemos la formación de nuestro sistema planetario, los grandes impactos a nivel del planeta Tierra, la conformación de diferentes planetas, nuestro satélite, la Luna, y un proceso de miles de millones de años donde estamos sometidos a un bombardeo continuo de elementos externos. Probablemente algunos de esos pudieron traer material que no había a nivel terrestre. ¿Tenemos suficiente tiempo? Sí, nuestra vida humana es muy reducida, muy pequeña, un promedio de 80 años de vida no es suficiente para poder apreciar este proceso. Aquí vemos nuestra tierra primitiva y las tormentas iniciales, lo que trató de ejemplificar Stanley Miller en su experimento. Internamente eh, hay toda un caos, podríamos decirlo desde el punto de vista medioambiental. No es mucho lo que puede sobrevivir, pero la evidencia muestra que algunos organismos pudieron sobrevivir en esas altas temperaturas y ciertas modificaciones. La biogénesis realmente es la conformación molecular sin presencia de células, que es lo que más, el síntesis prebiótica que hablamos inicialmente. Y bueno, la magia celular vendría después con unas variantes celulares que posteriormente podemos ver en lo que es la evolución celular como tal, que es todo una explicación muy amplia. El armar células iniciales invita a asociación celular y eso implica que podemos tener algunos elementos primitivos como los trilobites. Vamos a tratar de poblar la parte terrestre y necesitamos plantas para dar comida a las siguientes oleadas de invasión de la parte terrestre, ¿verdad? Y bueno, es inevitable que en un momento determinado algunos de esos organismos acuáticos quieran colonizar, ¿cierto? Ese medio externo. Indudablemente hay modificaciones que van a hacer que puedan llevar sus balances acuosos en forma adecuada, ¿verdad? Y muchas modificaciones harían que animales acuáticos pudieran después colonizar la Tierra. Hay un reino gobernado por reptiles. Son realmente los seres vivos que han estado más tiempo en nuestro planeta, pero creo que la evolución nos ha enseñado que el hecho de llevar mucho tiempo no implica que vamos a quedarnos. Indudablemente ese periodo jurásico es gobernado por estas criaturas, eh, pero es inevitable las grandes catástrofes. De ahí un poco toda esa vigilancia a nivel del cosmos para no enfrentarnos a lo que ellos se enfrentaron y es un asesino global, aunque hay algunas posturas que dicen que ellos estaban condenados a desaparecer, pero que
Indudablemente este proceso, digamos, inevitable del choque de un meteorito aceleró el proceso. Es lo que esperamos que no ocurra en mucho tiempo acá. Esto nos demuestra que no tenemos garantizado nada. Bueno, y la vida se abre paso. Algunos organismos con menos requerimientos nutritivos lograron sobrevivir consumiendo insectos y de ahí surgirían nuestros ancestros. Y bueno, la vida se abre paso. La asociación celular parece ser muy ventajosa, ¿sí? No debemos despreciar los unicelulares. Ellos viven o reúnen todas las características en una sola célula y sobreviven. Pero la asociación de celular ha sido muy exitosa, formando tejidos, órganos, sistemas. Y esa asociación en un momento determinado llevó a niveles de especialización tan supremamente avanzados como esa capacidad, eh, digamos, de raciocinio a través de un mayor crecimiento cerebral que nos hace, digamos, o nos pone en ventaja de otras especies. Sin embargo, es posible que nos sobrevivan algunos elementos mucho más básicos posteriores. Bien, esto es lo que hacen eh, las biomoléculas cuando tienen suficiente tiempo, 5.000 millones de años de evolución. Bueno, dejo de compartir en este momento. Con esto vamos a iniciar una introducción posterior a un tema muy importante. ¿Cómo sabemos todo esto? Método científico. Cuando hablamos del origen de la vida, quise ser muy puntual en algo. Podemos tener algunas posturas muy filosóficas y muy respetables, indudablemente. Cada uno tiene su postura al respecto. Pero cuando estamos trabajando en las áreas de ciencias debemos trabajar sobre hechos que podamos verificar experimentalmente y que puedan ser cuestionados bajo experimentación. Bajo esas características, el método científico es realmente lo que seguimos para poder corroborar o invalidar una posición en un momento determinado. Es parte del proceso de lo que es la evolución de la ciencia. Entonces, el método científico realmente lo que nos ha traído hasta este momento a conocer todo lo que conocemos. Y es un poco de lo que continúa posteriormente, ¿cierto? Para mirar un poco lo que es la estructura celular y todo lo que tiene que ver con las funcionalidades que tienen o las células más básicas que son las procariontes o todos los sistemas compartimentalizados de las células eucariontes. Muchas gracias.